Buenas a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es John Esteban Barón, de grado 11A. El día de hoy estoy con Andrea Peralta, exfutbolista y también fue entrenadora de fútbol femenino. Y el día de hoy, muchas gracias por estar acá. Y pues quiero empezar de una vez con las preguntas, ir al grano. Eh, y no podía quedarme sin preguntarte esto, sin empezar por esto, sobre qué fue lo que más la motivó a ejercer como futbolista. Este sueño empezó sin querer, porque simplemente empecé a jugar en el barrio, me empezaron a ver, empecé a escalonar en Selecciones Tolima, Colombia y a nivel profesional en diferentes clubes. Así que no fue un proyecto planeado, y fue creciendo en el día a día, pero pues se convirtió en una profesión muy amada. Y ahora bien, ya remontándonos un poquito al inicio de todo, ¿cómo fueron esos momentos iniciales en los que pues ya se estaba ejerciendo como profesional? Fueron muy especiales porque era que empezar a recibir un dinero tan constante mensualmente, porque antes era, digamos, basado en viáticos cuando íbamos a selecciones. Entonces fue empezar a tener un músculo financiero, y para mí pues en su momento fue muy especial porque siempre he tenido vocación de cuidar en casa, de aportar en casa, así que fue como quien dice un sueño cumplido que le pagaran a uno por jugar. Claro, y pues ahora ven, hay que tener claro que todos tenemos una base para para sustentarnos en algo que nos gusta hacer. En este caso, ¿cuál fue su base para mantenerse constante en el día? Mi mamá siempre ha sido un pilar, nos enseñó que todo lo que hiciéramos lo hiciéramos bien, lo hiciéramos honestamente, y pues yo la verdad vi en el fútbol una manera en que me extraía del mundo, o sea, era un momento donde me sumergía, había felicidad, había alegría, y lo que menciono, ya empezó esos valores que estaban ahí arraigados en decir trabajo duro, juego bien, me entreno bien, soy respetuosa, y pues ese siempre va a ser el de los principios fundamentales, el trabajo honesto y el bien hecho. Y bueno, ya llegando un poco más a lo difícil, a lo duro, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que afrontó como futbolista? El momento más difícil fue en el Mundial del Mayores, porque ahí tuve una lesión de rodilla. Ahí estábamos en la cima del fútbol y finalmente muy rodeada de amistades, y cuando me lesioné quedé sola, no sentí esa ayuda que pensé que iba a recibir de tanto de la federación como del fútbol, de mis compañeras. Así que fue ese primer golpe a la tierra y el despertar para aprender un poquito de qué se trata la vida. Y bueno, pues para nada es un secreto que Colombia es un país que todavía trabaja en alcanzar la igualdad de género, que cada vez va avanzando de a pequeños pasos. Y qué tan importantes, aparte de eso de que el país se mueve por influencias, fueron en este caso las influencias o los contactos que usted hizo durante su carrera y que las demás futbolistas también hacían durante su carrera. ¿Qué papel juegan estos contactos? Pues mi contacto siempre fue el trabajo honesto y bien hecho, porque yo nunca me basé en relacionarme, nunca me basé en buscar por interés a alguien que me pudiera ayudar en un futuro, sino fue dedicada 100% a disfrutar lo que hacía, era jugar bien, estar entre las mejores del país, así que pues mi influencia fue el, el jugar con talento y ser superior o demostrar que soy mejor que otro. Y en este caso sabemos que otras jugadoras a lo mejor no pensaban de esa manera y trataban de afectar a otras personas con los hilitos que podían ir moviendo. Por eso me gustaría preguntarle si en algún momento usted sufrió afectaciones por este tipo de jugadoras que en uno u otro momento buscaban hacerle a uno, por así decirlo, Sí, sacar. sí, quizás, no sé si yo lo viví, porque muchas veces esas cosas no se ven en el momento, pero sí vi que se lo hicieron a varias jugadoras que no encajaban en esa rosquita que puede uno llamar, y fueron ellas las que veían cómo hablaban al oído muchas veces del entrenador, y esas jugadoras no eran tenidas en cuenta, así que sí considero que lo vi y lo viví así de manera cercana. ¿Y qué cualidades ahora, ya a un aspecto más personal, qué cualidades mentales cree usted que necesita uno para entrar a la selección Colombia?
tiene que vencer los miedos, tiene que tener el valor, el principio de superación, el compromiso, eh, el no desfallecer, el siempre superar los límites. Creo que son cualidades fundamentales para el alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué cualidades físicas cree usted que son necesarias para ingresar a la selección Colombia? Bueno, en este caso ahorita, actualmente, tiene que ver mucho la talla o el porte, la estatura. En nuestra época pues no había tanta talla, entonces pues estaba el tema físico, que fuera resistente, que fuera más de talento, porque pues la fuerza es entrenable, la resistencia es entrenable, el talento aunque es desarrollable toma más tiempo, así que en nuestro momento era talento puro. Ahorita quizás se fijan más en la talla y le dan un poquito más de valor a ese componente físico. ¿Y cuál fue en el momento en que usted supo que estaba convocada a la selección Colombia la reacción? Felicidad, porque uno ve el fax que llega, uno dice estoy entre las mejores del país, mi familia entiende que tal vez había algo en mí para que me llamaran, porque pues siempre era más como la niña juegue ya, pero ya empezaron a cambiar la mirada, y para mí fue orgullo decir que estaba entre lo mejor de lo mejor, y pues eso se llama, en su momento yo lo llamé felicidad. Y ya remontándonos un poquito a cómo se desarrolló como futbolista, ¿qué habría cambiado si tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿Qué cosita que no hizo haría? Clarísimo, el relacionamiento público. Yo no iba más allá de lo que hacía, es decir, me entrenaba bien, jugaba bien, para mí eso era suficiente, porque era a través de méritos que me iban a volver a llamar, pero después comprendí que había que hacer un poquito más, que era llamar al entrenador, que era de pronto hacer un poquito de amistad con ella o con la otra, o estar ahí en ese círculo. Pero lo vine a entender un poco ya pasada la etapa en que se podía tocar la puerta, pero pues finalmente fue una elección vivir así, de pensar que el mérito era suficiente. Claro, y no solo en Colombia, sino también alrededor del mundo se ve mucho la discriminación de género hacia la mujer por numerosas tareas de la vida cotidiana, una de ellas incluso el deporte. ¿En algunos momentos sufrió discriminación de género? No, pues digamos que lo que siempre escuchamos en la niñez era que si jugábamos fútbol éramos niños, machorras, hombres, ese tipo de expresiones. Pero creo que no fui la única, eso lo vivieron la mayoría, las que jugaron antes de nosotras igual. Y es hasta ahorita que se viene abriendo también un campo fuerte, no solo a nosotras las mujeres en el deporte, sino en la sociedad, en la política, en los diferentes profesiones académicas o simplemente profesiones a ejercer. Entonces es una conquista que se está haciendo todavía, y que ya las mujeres estamos ganando un poco más de espacios en los diferentes roles de la sociedad. ¿Y qué cambios le gustaría ver a futuro como tal en el fútbol colombiano femenino? El futuro que quiero para el fútbol femenino en nuestro país es que tenga una liga con mayor duración. Ahorita está en 3 meses o 4 meses. La idea es que pueda tal cual ser el calendario masculino, su semestre, sus vacaciones, aunque cortas, pero las tiene, y el segundo semestre para tener una liga más larga, competitiva, que permita que las niñas o las mujeres tengan un ingreso, que tengan una profesión real y que puedan vivir de este tipo de deportes. Y ahora bien, ya llegando a un aspecto más de, otra vez, de influencias, de hilos, pero ¿cree usted que existen y que son importantes más que otros jugadores o directivos aquellas personas que son privilegiadas, tanto futbolistas como directivos? Eso siempre ha existido, y existe a nivel aficionado y a nivel de alto rendimiento, y privilegios siempre van a tener unos más que otros, pero pues para mí sigue siendo Dios el que hace la justicia, y yo creo que es, pues yo siempre basé mi carrera en que Dios era quien abría las puertas, así que uno tiene que aprender a vivir con el bien y con el mal, pero elegir por sí mismo el bien. ¿Y cómo crees que esta situación afecta dentro de la cancha, en el camerino, a cada jugadora? Claro, ver la corrupción o ver ese tipo de influencias cuando alguien trabaja duro y otras que no lo hacen están en tu lugar o en lugares de otras que tú has visto que han trabajado duro, afecta. En el camerino ver que alguien que pusieron de líder
no fue respaldado con las compañeras que le dijeron que hablara, pues eso finalmente fragmenta la unión. Así que sí es clave y decepcionante a veces, pero hay que aprender a manejarlo. Y pues a la hora de convocar a una jugadora para la selección Colombia, ¿consideras que se mira el talento por encima de las influencias o de los contactos que tenga, o los contactos que tenga por encima del talento? Yo veo las dos, veo jugadoras muy talentosas siendo convocadas y rindiendo, como vi o veo algunas que de cierta manera están ahí más por amistad o por otras cosas que pues uno no menciona, pero que no considera uno tal vez que fueran ellas, sino deberían ser otras. Pero como hemos mencionado, eso se ve, se vive, es una realidad triste, pero hay que aprender a convivir o a competir contra eso. Claro, muy cierto. ¿Y tuviste algún entrenador o compañero que te haya dejado una profunda huella en tu vida, no solo en el aspecto como deportista, sino también para tu vida personal? Sí, el entrenador Pedro Rodríguez de Bogotá, el que estuvimos en Suramericano con él, una persona que nos transmitió demasiada confianza, nos hizo creer mucho en nosotras mismas, nos puso a jugar un fútbol muy atrevido, nos hizo creer o nos hizo quitar ese complejo, como quien dice, de perro callejero, que es que todo lo bueno es lo de los demás y lo mío es malo, y nos hizo competir de tú a tú con Argentina, que le teníamos miedo, con Brasil, que le teníamos miedo, así que para mí ese fue el entrenador más ganador que tuvo. ¿Y cuál es tu opinión sobre la relación entre el dinero y el deporte de alto rendimiento colombiano? Esa relación tiene que estar muy unida, porque para mí rendir al máximo nivel y alejarse de muchas cosas se requiere que entren unos recursos que le permitan a uno alimentarse bien, dedicarse al 100% para que haya de verdad eso que uno llama un profesional al 100 o integral, en el sentido de que no es lo mismo que tú te estés entrenando y pensando en vender rifas a que tú estés entrenando y sabiendo que tu dinero está en tu cuenta. Claro. ¿Y qué importancia crees que tiene la transparencia y la ética y la honestidad como tal en el deporte? Debería tener más importancia porque es lo que se supone nos da el deporte, valores. Ciertamente en algunos escenarios se ven más marcados, en otros no tanto. Para mí, por como veo la vida, es un pilar fundamental los valores, la ética, la moral y los principios. Sin embargo, tenemos que aprender a lidiar con cosas que no nos van a agradar, pero si está en nuestro poder elegir hacer el bien con ética y con moral y valores, hay que hacerlo. Claro, totalmente de acuerdo, y la verdad es que es bastante importante tener sobre todo fidelidad a nuestros propios principios. Ahora bien, ¿qué diferencias consideras abismales y que creas que no pueden existir entre el fútbol masculino y el femenino? Abismal el dinero, Steven, es mucha la diferencia salarial, pero es culpa también del marketing, porque pues jugamos a horas que 1 y 11 de la mañana, ¿quién va? Nuestros familiares, o jugamos a puerta cerrada. Entonces pues no hay ese tipo de ingresos de 38.000 que uno diga tienen con qué pagarle o mejorar el salario. Entonces eso hace que no haya una equidad, por lo menos a la vista, va a estar alejada. Claro. Y ya para finalizar, pues darte gracias de haber estado acá, de haberte tomado el tiempo de responder las preguntas y sobre todo de tocar este tipo de temas que son en ciertos casos tan polémicos. Ya para finalizar, ¿a quién prefieres como jugador? ¿A Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo? Lionel Messi, porque para mí entretiene, porque da espectáculo, porque ha sido sencillo, porque ha sido alguien que ha roto estereotipos por su estatura, así que para mí soy fan de Leo Messi. Claro. Bueno, ya muchas gracias por haber estado acá, por haber respondido las preguntas otra vez, y espero que el mensaje haya quedado claro, sobre todo de que cada vez estamos más cerca de esa igualdad de género y de que debemos superarnos a nosotros mismos, y sobre todo de ser fieles a nuestros principios y de no negociarlos por nada del mundo. Así es. Hasta luego. Chao, gracias.